Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Levantarás tu vuelo hasta el cielo azul, que te inspirará a buscar la libertad. Sobre la nube brillará la eterna luz, que disipará tu constante tempestad. Y ahora sí, para volar, deja atrás tus temores, tu vida vacía y confía en el Dios que vive, que como águila te abre sus alas y rompe los aires con fortaleza. Cristo te guía. Sobre la roca tu morada construirás, siguiendo a Cristo te dará seguridad. No te abandona nunca y siempre sentirás que nuevas fuerzas te acompañan en verdad. Y ahora sí, para volar, deja atrás tus temores, tu vida vacía y confía en el Dios que vive, que como águila te abre sus alas y rompe los aires con fortaleza. Cristo te guía. Deja atrás tus temores, tu vida vacía y confía en el Dios que vive, que como águila te abre sus alas y rompe los aires con fortaleza. Cristo te guía. Cristo te guía. Cristo te guía. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Cuántas veces en el mar de la vida al navegar, densas nubes y huracanes nuestra dicha quitarán, pero allá con mi Jesús, cuando brille en plena luz, lo comprenderemos todo, gloria a Dios. En nación, patria de... ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Ya estamos en un programa más de Canto del Gallo cuando son las 7 de la mañana con 19 minutos del día 3 de agosto del 2017. Y bueno, ya estamos aquí enlazados vía telefónica con el misionero Ariel Molina desde Ibarra, Ecuador. Misionero, muy buenos días. ¿Cómo está? Sí, muy buenos días, mi hermano Hugo. También buenos días para todos los radioescuchas. Desde aquí, bendecidos, listos para compartir una vez más el mensaje de la palabra del Señor. Qué bueno, nos gozamos, hermano, esta mañana. Y bueno, nos da gusto ver el avance de la obra allá en Ibarra. Estamos orando y también sabemos que allá en Cuba, en Cienfuegos y donde están las iglesias, también ha habido avance, ¿verdad, hermano? Sí, amén. Gracias al Señor que ha estado cuidando sus iglesias, sus siervos. Y la obra es del Señor y necesitamos siempre ver su mano en lo que estamos haciendo y siempre ser recordados que no es en nuestro poder, tampoco son, digamos, propósitos o metas nada más personales,
sino que hemos recibido de Él, de nuestro Señor. Amén, varón. Y esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos va a predicar, pastor? Bueno, precisamente de la obra misionera. Voy a estar hablando de la obra misionera, las razones de un misionero. Excelente, pastor. Pues dejamos el tiempo adelante, que Dios le use. Aquí le escuchamos. Adelante. Amén. Muchas gracias, mi hermano Hugo. Un fuerte abrazo a la distancia. Pues sí, amados radioescuchas, en esta mañana vamos a estar compartiendo desde la Biblia sobre el tema de las misiones. Y bueno, gracias a Dios por tener la oportunidad, en mi caso, de ser un misionero que ha dejado su país y ha venido a otra cultura, a otra nación para traer la obra, más que nada el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comenzar leyendo en Isaías 6:8. En Isaías 6:8 la palabra de Dios dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dice la respuesta del profeta Isaías, me encanta. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahí no hay obstáculos, no hay excusas, una respuesta completamente dispuesta e inmediata. Eso es que necesitamos, ¿verdad? En el llamado del Señor para nosotros como iglesia, para nosotros como discípulos, a la obra de misiones. También cuando leemos en Mateo 9, 37 y 38, Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38, también dice así la palabra del Señor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. De los misioneros. Los supuestos misioneros, exactamente sus discípulos, los cuales son llamados a ser obreros. El término misionero no está en la Biblia, está el concepto en el llamado, en el mandamiento, en la necesidad, en la obra de las misiones para los misioneros, quienes debemos ser todos los discípulos de Cristo, misioneros de Cristo en cada lugar, según el lugar donde nos corresponda. Pero misionero no es nada más quien sale de un país a otro. Misionero es uno que obedece al llamado del Señor para su vida en el cumplimiento de la gran comisión. Mis amados hermanos, quiero entregar un mensaje que he titulado Las razones de un misionero. Primero que nada me gustaría orar. Amante Padre Celestial, te ruego, Señor, en esta hora tu ayuda, tu poder y tu gracia asistiéndome. Perdona, Señor, mis pecados y una vez más ayúdame a compartir desde tu palabra la verdad y toda la verdad. En el nombre de Jesucristo, que sea bendición para cada radioescucha, para cada vida que en esta hora, Señor, recibe este mensaje. En el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad de la radio y los hermanos que nos permiten participar de este ministerio. Bendice también sus vidas. Sígueles usando. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hay varias preguntas y quisiera responder en esta mañana por medio del estudio bíblico. Aquí van estas preguntas. ¿Por qué hablar de misiones? ¿Por qué tener conferencias de misiones? ¿Por qué escribir libros de misiones? ¿Por qué hacer misiones? ¿Por qué capacitar y entrenar misioneros? ¿Por qué enviar misioneros? ¿Por qué, en nuestro caso, hemos salido de misioneros? ¿Por qué dejamos la iglesia donde, en mi caso, yo pastoreaba? Dejamos ahí un discípulo, ya entrenado, un siervo al frente de la iglesia, y con lágrimas nosotros salimos, con lágrimas ellos quedaron. ¿Por qué hemos salido de misioneros? Bueno, esta pregunta mucha gente me ha hecho. Yo creo que no solo a mí, yo creo que a cada misionero, comenzando por la familia, los parientes, quizás las personas más inmediatas, que se quedan y que saben que por años tal vez no van a ver a sus hijos, no van a ver a sus familiares queridos. Mucha gente, cristianos, buenos cristianos, a veces no entienden y preguntan, ¿por qué te vas a un lugar tan distante? ¿Por qué te vas a un lugar tan lejos? ¿Por qué sales ahora de misionero? Hay varias razones. La razón número 1, quiero compartir con ustedes y quiero aprovechar el tiempo en esta mañana, mis amados hermanos. La razón número 1 es Jesús. La razón número 1
es Jesucristo. Jesucristo. Y en este punto quiero decir, cuando no es Jesucristo, la razón para salir de misionero, la razón para desear ser un misionero, la razón para hacer misiones, cuando no es Jesucristo, aún así sean las almas, el misionero está desenfocado. Toda nuestra atención, toda nuestra mirada, nuestro objeto debe ser Cristo. En el libro de Hebreos, cuando se nos dice que nosotros que luchamos aquí contra el pecado, que corramos con paciencia la carrera de la fe, y esto debe ser cada misionero, cada discípulo, cada creyente, dice la palabra de Dios ahí, amados hermanos, puestos los ojos en Jesús. Nuestra mirada está puesta en Jesús. Mis amados hermanos, las almas no pueden sostener a nosotros. Las almas no pueden sostener nuestra fe. Las almas no pueden sostener nuestro ánimo. Las almas no pueden sostener nuestro amor, a no ser que nosotros seamos Jesús, a no ser que nosotros seamos Dios, y no lo somos. Ahora, Cristo puede sostener nuestra fe. Cristo puede sustentar nuestra fe. Cristo incluso puede desarrollar y puede aumentar nuestra fe. Cristo puede consolarnos cuando estamos desconsolados, cuando estamos tristes, cuando nadie está con nosotros. Cristo puede acompañarnos, pero esto no pueden hacer las almas. Ahora, por supuesto que misiones se trata de almas. Por supuesto que misiones se trata de ganar las almas. Misiones se trata de ir a por ellos. Este es el mandamiento, este es el objetivo. Pero es Cristo nuestro ideal. Es Cristo nuestro líder. Él es el más grande y perfecto misionero de todos los tiempos. ¿Quién habrá sido el misionero más grande, más importante? ¿El apóstol Pablo? Quizás, de perseguidor de los discípulos, ¿ha perseguido como discípulo? No, no el apóstol Pablo. El apóstol Pedro tal vez, el pescador de hombres, no, tampoco el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan. O Hudson Taylor quizás, misionero a la China, un gran siervo, un gran misionero, más cerca a nosotros, más cerca a nuestro tiempo. Tampoco Hudson Taylor. Tampoco en su gran ejemplo de fe, en su gran sacrificio, aún de hijos que murieron en el campo misionero. Él tampoco es el más grande misionero de todos los tiempos. David Livingstone, quien murió en África y quiso que su corazón fuese enterrado allí. Tampoco David Livingstone es el más grande y perfecto misionero de todos los tiempos. William Carey, no, tampoco. David Brainerd, misionero a los indios, a los indígenas, tampoco el más grande y perfecto misionero. ¿Quién será? Tal vez alguno de los misioneros en nuestro tiempo, en nuestros días. Alguno de nosotros. Ninguno de nosotros es el más grande y perfecto misionero. Ninguno de nosotros es el modelo de misionero. Y lo tenemos en las Escrituras. Se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Él es el más grande y perfecto misionero de todos y para siempre, por cuanto es el Hijo unigénito de Dios. El Hijo unigénito de Dios que dejó su trono y su gloria, dejó su reino para venir al mundo y salvar al hombre muriendo en una cruz sangrienta, en una cruz redentora, en una cruz sustitutiva. Allí, sin pecado, por el pecador, Él murió por nosotros. Él hizo la obra que hace posible misiones. El Señor Jesucristo, Él fue obediente al Padre, pero también lo hizo por un amor perfecto, un amor completo, no solo al Padre, pero también a nosotros. El Señor Jesús resistió el pecado. En Mateo 4:4, en el capítulo 4 y aún en los evangelios sinópticos nosotros encontramos el Señor Jesús resistió el pecado, impecable, pero venció al tentador, venció la tentación, venció a quien le venía a invitar y a incitar al pecado. Él permaneció santo, Él permaneció perfecto. Este es el hombre, el único hombre perfecto, pero también el único misionero y el modelo de misionero. Para nosotros esta es la razón principal para ser misionero. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, y Él lo hizo y nos enseña a nosotros el camino y nos dice a nosotros, la mies es mucha, los obreros pocos. La mies es mucha, sí, las almas, pero primero la necesidad de aquel Señor que nos comparte la necesidad, que nos impone la carga, que nos llama, es por Él y es para Él, es para su gloria, para que su conocimiento llene la tierra. Tuvo compasión por las gentes. Siendo misionero, no podemos ser misioneros
sin tener compasión por la gente, por los necesitados, quizá gente que se opone, quizá gente que se burla, quizá gente que no es grata, más bien es ingrata a veces, pero todavía Él tuvo compasión por la gente, Él tuvo compasión por aquellos que le llevaron a la cruz del Calvario. La razón, mis amados hermanos, es Cristo. La razón para ser misionero, la razón para mí personalmente, para mi familia, para nosotros ser misioneros, la respuesta número uno es Jesucristo, es Cristo, es Él y por Él y para Él. Jesucristo se humilló hasta la muerte y lo hizo por mí. El Señor Jesús comisionó a sus discípulos. Él fue lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús ascendió en gloria a los cielos y nos envió a nosotros a predicar el Evangelio, a ir a las naciones, a ir al mundo y ser sus misioneros. Entonces, mis amados hermanos, esta es la razón número uno para ser un misionero. Esta es la razón, repito, número uno para ser un misionero. Muchas veces nosotros estamos desenfocados, no entendemos. Yo creo que nos equivocamos en cuanto al propósito, al objetivo fundamental y principal para ser un misionero. Es importante que recordemos por qué estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo, hasta cuándo lo vamos a hacer. Esto es bien importante, mis amados hermanos. Nosotros necesitamos urgentemente encontrar creyentes y misioneros dispuestos a ir al campo, pero dispuestos a también mantenerse en el campo misionero. Entonces, esto es importante, mis amados hermanos. Es necesario que entendamos las razones de un misionero. Número uno, Cristo el Señor, Cristo el Rey, Cristo quien llama, Cristo quien comisiona. Por eso encontramos la razón número uno para ser un misionero. Número dos, encontramos en Romanos 6, 16, 17, Romanos 6, pues de Cristo, razón número uno. Encontramos en Romanos 6, 16 y 17, la razón número 2. ¿No sabéis? Dice aquí en Romanos 6, 16 y 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esta es la segunda razón. O sea, que nosotros encontramos en las Escrituras. Las razones poderosas que en el llamamiento se nos da. El llamamiento es la segunda razón para ser un misionero. Hay un llamamiento sobre mi vida y viene con la salvación, viene con la libertad del pecado, viene con la libertad de mi alma. Ahora pertenezco a Cristo y cuando pertenezco a Cristo entiendo, realizo, me doy cuenta que Cristo tiene un llamamiento para mí, pero no solamente para mí. Cristo tiene un llamamiento para ti si estás en Cristo, si has sido libre por Él. Cristo tiene un llamamiento para ti y te ha estado llamando. Muchas veces nosotros ponemos excusas, el tiempo, la edad, el conocimiento que no tenemos, el que tenemos, dinero, trabajo, salud, y ponemos excusas, pero el llamamiento en la gran comisión es para cada uno de nosotros, a cumplir la misión divina, a ser misioneros, a la familia, a la ciudad, a los amigos, al mundo donde nosotros nos encontramos. Tenemos una misión divina que realizar. Cada creyente debería de entender que con excelencia y con una entrega total en obediencia y amor tiene una tarea que realizar por parte de Cristo. Y viene esta tarea encomendada en el llamamiento. Cuando leemos en Hechos 9:5, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 5, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mis amados hermanos, dura cosa es dar coces contra el aguijón, resistirse
presentar excusas, a veces ir en otra dirección, mirar hacia otro lado, voltear la cara a Cristo, a quien llama a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus discípulos, diciéndole, ¿quién irá? ¿Quién les hablará de mí? De mi cruz, de mi sangre, de mi sacrificio, de mi amor. Y también nos dice personalmente, a ti te estoy llamando, la mies es mucha, los obreros pocos, levántate y ve. Levántate y ve a esa gente perdida. Levántate y ve a esa gente sin esperanza. Levántate y ve a esa gente sin salvación, sin nombre, sin padre. Porque hay buenas nuevas. Hay buenas nuevas hoy. Levántate y ve a ellos. Pero continuamos en nuestros afanes, continuamos en nuestras necesidades, en nuestras metas. Continuamos en nuestros propios caminos. Y asistimos a la iglesia el domingo. Asistimos a la iglesia el miércoles. Pero nunca nos levantamos y vamos a ellos. Nunca respondemos, nunca realizamos, nunca obedecemos ese llamamiento de Cristo para mí, de Cristo sobre mi vida como discípulo de Él. Con la salvación como discípulo, estamos prendidos a Cristo. El discípulo no es la mitad del tiempo discípulo, la otra mitad no. Ese es nuestro problema, que nosotros separamos las cosas, vamos a decir, religiosas, cuando debería decir espirituales, pero a veces separamos las cosas religiosas de aquellas seculares. El discipulado y Cristo, lo espiritual, el Espíritu en nosotros, quienes estamos en Cristo, todo debe de ser puesto alrededor de Cristo en nuestra vida. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras amistades, todo cuanto somos y poseemos pertenece a Cristo. En cada área de nuestra vida Él quiere tener la primacía. En cada área de nuestra vida Él quiere tener el señorío. Hasta tanto esto no sucede, jamás seremos misioneros. Podemos salir de un país a otro, pero hasta tanto esto no suceda, Cristo tenga la primacía, Cristo tenga el señorío sobre todo en nuestra vida, todavía no seremos misioneros. Razón número 2, es el llamamiento. El llamamiento no es cualquier llamamiento, es el llamamiento del rey. Cuando el rey llama a sus súbditos a su presencia, es un desacato no ir a su presencia. Costaba la vida para quienes se resistían, no iban, no estaban quizás a tiempo, no eran puntuales en llegar a la presencia del rey cuando éste llamaba a alguno de sus súbditos. Pagaban con la vida. Nuestro rey es benevolente y muchos de nosotros abusamos de la benevolencia, de la gracia, de la misericordia de nuestro rey. Pero sigue siendo el llamado del rey. Es un llamado poderoso, es un llamado potente. Aquí el apóstol Pablo se rindió, hasta ciego quedó y no veía, y dice, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y se rindió. Un llamado que hace rendir a quien lo escucha, a quien lo recibe. Eso que ha sucedido en mi vida y es que ha sucedido en la vida de cada uno de los que han dejado de andar en sus propios caminos y buscando sus propias cosas para ir por el camino de aquel de quien nos compró con su sangre, pagando el precio en la cruz. Es un llamado poderoso, es un llamado que no se puede resistir. Es un llamado a una mies para la que no hay suficientes obreros. Ninguno de los institutos ni todas las iglesias en este momento que podamos juntar de los distintos países todavía, mis amados hermanos, no estamos alcanzando al mundo para Cristo. Razón número 1, Cristo. Razón número 2, su llamamiento sobre nosotros. Tercero, quiero hablar, razón para ser misionero es Él nos ha llamado a perseverar. Cristo nos ha llamado a perseverar. Cristo nos ha llamado a permanecer. Cristo nos ha llamado a permanecer firmes, a permanecer fieles, a continuar trabajando. Tercero, razón para ser misionero y seguir siendo misionero es Él nos ha ordenado, Él nos ha exhortado, Él nos ha instruido que perseveremos. Debemos perseverar, mis amados hermanos.
El Rey viene ya. El Rey viene ya, lo dice la Escritura. Debemos de permanecer trabajando, porque el Rey viene ya. En Apocalipsis, buscamos en las Escrituras en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis amados hermanos, Él no solo nos exhorta y nos instruye a perseverar, sino que Él también nos anima por medio, nos alienta por medio de su recompensa. Porque no es ilegítimo, no es una muestra de pobreza espiritual poner la mirada en la recompensa que Cristo ofrece. Porque entonces Cristo sería pobre ofreciéndonos su recompensa. No, mis amados hermanos. Nuestro Señor nos está ofreciendo una recompensa que no es material. Una recompensa que no es temporal. Y si nosotros miramos, nosotros nos enfocamos, nosotros, mis amados hermanos, establecemos esta recompensa, la recibimos, la aceptamos cuando Cristo la ofrece en nuestra vida, que recibiremos de Él, de su mano, en su reino, allá en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Para eso trabajamos, mis hermanos, no para las cosas de este mundo, no para lo que este mundo ofrece como recompensa, pero lo que Cristo ofrece en su reino en la eternidad. Hoy yo quiero de Él, yo deseo de Él, de mi Salvador, mi mejor amigo, mi hermano, Cristo, mi amado Padre Celestial. Yo necesito esa recompensa, no nada más la salvación, pero yo también trabajo para ese reino que es de arriba. Y eso es que nosotros como misioneros debemos de mantener la mirada firme, enfocada en Cristo y en su recompensa, para que la recompensa que este mundo ofrece no nos aleje, desanimados, desenfocados y también fallando al llamamiento que Dios tiene sobre nuestra vida. No, mis amados hermanos. Y por eso es que perseveramos, porque hay razones para perseverar. El Rey ya viene. Algunos se fueron y están con Él, pero en sus vidas vivían esperando. El Rey ya viene. El apóstol Pablo y los apóstoles vivían esperando. El Rey ya viene. Nuestro Señor ya viene. Hoy viene. Nosotros estamos acostumbrados a decir, Cristo viene pronto. Hace un buen tiempo leyendo la Biblia de Lucas, el Señor me habló a mí y yo entendí. No se trata de que Cristo viene pronto. Se trata de que Cristo viene ya. Cristo viene ya, Cristo viene ahora. Todo se ha cumplido. ¿Qué estamos esperando? Debemos esperar que Él viene hoy. Como iglesia, como cristianos, el problema es que estamos aletargados y adormecidos en nuestra religión y no obedecemos el llamado de Cristo, no obedecemos el mandamiento de Dios de hacer discípulos, de predicar el evangelio, de ganar un alma para Cristo. Como iglesia, no nada más el pastor, no nada más los misioneros, vivimos esperando que Cristo viene pronto. El año que viene, el mes que viene, dentro de 10 años, dentro de 100, ni voy a estar aquí ya. Así que no me preocupa, eso no es mi urgencia. Ese es el problema de la iglesia, que la iglesia nuevo testamentaria esperaba que Cristo iba a venir el mismo día. Ellos esperaban que Cristo iba a venir hoy en su tiempo. La iglesia de hoy, nuestra iglesia, está esperando que Cristo viene pronto. Cristo, por lo tanto, viene pronto, Él viene después. Entonces, mis amados hermanos, vemos que hay razones para perseverar. El Rey viene ya. Razones para ser misioneros, porque tenemos razones para perseverar siendo misioneros. Oh, mis amados hermanos, su gracia es mayor. Voy a decir, cuando salimos del campo misionero, nosotros pasamos a un nivel de servicio, de ministerio. Hay mucho desaliento. La razón principal del desaliento encontramos en la vida del apóstol Pablo, no eran los inconversos, no eran los romanos, era gente en el ministerio. Eran otros maestros, otros misioneros, otros apóstoles incluso, colaboradores, desalentaban al apóstol Pablo, o intentaban desalentar, aun cuando el apóstol Pablo estaba preso, aun cuando pasaba por aflicciones. Lo que yo veo aquí, hermanos, que a mí más me impacta
lo más grande en esta situación es que el desaliento venía de quien menos debería de venir el desaliento. El ejemplo de algunos, las palabras de algunos competían, esto era lo que menos le importaba a Pablo, la competencia que encontramos en Filipenses, pero todo esto, toda esta presión, todo este posible desaliento o intento de desaliento, el apóstol Pablo creo que nunca se desalentó, pero intento de desaliento para su ministerio, para él, esos intentos vinieron del mismo ministerio. Y como misioneros debemos saber, por esto es que enfoquémonos, mis amados hermanos, ¿por qué soy un misionero? La razón para ser un misionero es Cristo. No es nadie en el ministerio, es Cristo, es alguien muy arriba del ministerio, de lo que llamamos el ministerio, de lo que llamamos el ministros. Mis amados hermanos, está mucho más arriba, mucho más alto el ideal, mi ideal, Jesús. Tanto no importan las palabras, no importa el descuido, no importa, mis amados hermanos, todo el desaliento que podamos recibir, que quedamos en el campo de batalla. Y muchas veces los soldados no mueren por el enemigo, sino porque quedan abandonados. Me encanta el compromiso de los marines en los Estados Unidos. Nadie queda atrás. Nadie queda atrás. Muchas veces la iglesia, los ministros, el ministerio se olvida de aquellos que no están atrás, están mucho más adelante en la línea de batalla que ellos. Pero mis amados hermanos, no importa, porque su gracia es mayor. Su gracia de Él, por quien es las misiones, por quien hacemos misiones, es mayor que aquellos por las que vienen desaliento. Estábamos hace 2 meses recibiendo la noticia, como misioneros, les comparto, porque usted nadie sabe, ¿verdad? Nosotros llegamos a Ibarra y llegamos con la mitad del sustento que nosotros recibíamos, y esto es $400. La mitad del sustento iba a ser la ayuda para el arriendo del local, de la casa, de una determinada iglesia, ¿verdad? Y hace 2 meses, o 1 mes y algo, se nos avisó que porque cumplíamos 1 año de estar en la misión, cosa que se nos había dicho, ciertamente, iban a cortar el sustento, pero número 1, son $400, es algo que bruscamente determina mucho nosotros como misioneros, es decir, Señor, necesitamos un milagro para arrendar el local, para continuar adelante, pero sabemos que tú eres fiel, sabemos que tu gracia es mayor, sabemos que tú estás proveyendo maná de los cielos y codornices. Nosotros esperamos de ti, Señor, de tu mano, y sabemos y vamos a perseverar, vamos a continuar adelante. Y bueno, esperamos que bajaran a 200, pero bajaron, y hablo de esto, hermanos, porque sí es dinero, pero es un testimonio de fe, para perseverar, para no irnos. Dios fue quien nos llamó, Dios fue quien nos trajo, Él nos va a sostener. Y damos gracias, estamos agradecidos, porque eso es, mis amados hermanos, es por la fe. Alguien ha dicho, la iglesia no está obligada, esto no es una obligación, estoy en desacuerdo. La iglesia está obligada, es una obligación de la iglesia, no del presidente, ni del gobierno, ni de alguna empresa, de la iglesia, del pastor y de sus miembros. Están obligados a sostener a los misioneros. Es un deber con respecto a Cristo, es una obligación con aquel que es la cabeza de la iglesia, con aquel que comisiona a la iglesia. Y bueno, y aquí en adelante, ¿qué hacemos? Tenemos enfermos, una esposa enferma, a veces uno de los hijos se enferma. ¿Qué hacemos? Y el Señor, mis amados hermanos, horas de oración en la madrugada, orando, dice el Señor, mi gracia es mayor. Mi gracia te trajo hasta aquí, no has llegado solo. Y debes de seguir dependiendo en mi gracia. Eso es que estamos haciendo, mis amados hermanos. Muy, muy triste cuando a los misioneros les falta el apoyo, el sustento, empiezan a quejarse. Yo estaba orando y digo esto, y sí lo digo porque no me estoy quejando.
Lo digo porque estoy enfatizando y estoy diciendo, razón para ser misionero, la gracia de Cristo que me sostiene. Razón para ser un misionero y razones para perseverar, porque veremos la gloria del Señor. Veremos la gloria del Señor. Él lo ha dicho, que si creemos, veremos su gloria. ¿Qué nos detendrá visas? ¿Qué nos detendrá oro o plata? ¿Qué nos detendrá el hombre? ¿Algún hombre nos detendrá? Quizás alguien en el ministerio, alguien fuera de él, algún impío, un hijo en autoridad, en el gobierno ahí. Ya las visas estaban también aprobadas. Luego uno de los funcionarios se ha opuesto, ha retenido las visas. Estamos esperando por ellas, de mi esposa y de mis hijos, pero es oración confiando en Dios. Sabiendo que veremos, como hemos visto hasta aquí, desde que fuimos llamados de Cuba, algunas puertas aparentemente cerradas, pero oramos, tocamos la puerta, llamamos y se abrió. Y ya vimos la gloria del Señor. Seguiremos viendo, Él lo ha prometido. Es Él, estamos aquí por Él, perseveramos por Él, continuaremos por Él. Si fuera por hombres, si fuera por vamos a decir, y entre comillas, iglesia, hace tiempo que ya habríamos vuelto atrás, pero continuamos y perseveraremos por la gracia y la gloria de Cristo. Otras razones para perseverar es que muchos han caído, y la caída es muy dolorosa, la caída es muy triste. Para quien cae, no queremos caer, no queremos estar en el suelo. Muchas veces en el suelo muy pocos ofrecen sus manos, muchos pies, muchos puntapiés, pero algunas manos. Número uno, la de Cristo, y algunos consiervos, amigos, hermanos, fieles de Dios, ciertamente, pero en el suelo nadie desea estar, nadie quiere estar ahí, no queremos caer, y muchos han caído. Y al mirar el ejemplo, el testimonio de los que han perseverado, nos anima su ejemplo. El apóstol Pablo, aún en la prisión, sus colaboradores con él, discípulos a lo largo del tiempo, algunos mencioné, ya no voy a repetir al inicio, en la introducción del mensaje, aún en nuestro tiempo, nuestro pastor, perseverando, otros consiervos también perseverando, a veces hasta en pobreza material, pero un gran amor, un gran entusiasmo para predicar el Evangelio. Continúen adelante, porque Cristo ya viene, su recompensa con Él. Hemos de ser hallados fieles. Razones para perseverar, hemos de ser hallados fieles. Ahí en 1 Corintios también la Biblia lo dice, como administradores, los misioneros también debemos ser hallados fieles. Yo quiero, hermanos, oren por mí. Esa es mi meta. Yo sé que en mi carne no puedo, humanamente hablando no puedo, pero en el poder de Cristo y el Espíritu Santo sí puedo. Las razones, quiero hablar por último, razones para ir a otro lugar, las razones de un misionero. Quiero hablar de las razones para ir a otro lugar. Aquí en el último punto, el tema de razones para ir a otro lugar, ya terminando el mensaje, hermanos. En Mateo 28, 19 al 20, nosotros conocemos la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos. Y la palabra de Dios dice a todas las naciones. En Hechos 1:8 también, comenzando por Jerusalén, a todas las naciones. Mis amados hermanos, ¿por qué dejar un lugar e ir a otro? Algunos preguntaban, ¿por qué dejas Cuba? ¿Por qué dejas Cienfuegos? Y alguno de estos fue crítica. Algunos desacuerdo. Pero, aparte de las razones que ya dije, también razones para ir a otro lugar, mis amados hermanos, es porque es el ministerio de un misionero. Misiones en la Biblia se trata de moverse desde el lugar donde nosotros estamos hacia otro lugar donde Dios nos llama, donde Dios nos envía. Y gloria a Dios por aquellos que obedecen, porque la gran mayoría no obedece. Razones para ir a otro lugar, entonces, es el ministerio de un misionero. Es el modelo misionero en la Biblia. Otra razón es el modelo de Jesús. Cuando nosotros leemos en la Biblia Mateo 9:35, Mateo 9:35, capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorría Jesús Belén y Judea.
nunca llegó a Jerusalén. No, mis amados hermanos, él fue a cada aldea, él fue a cada ciudad, y continuaba y seguía. A veces algunos misioneros, porque se mueven de un lugar a otro, salíamos de Pedernales, mi llamado era a Ibarra, y salíamos de Pedernales. Desde que llegué a Pedernales dije a los nuevos discípulos, les enseñamos, por favor, viene un siervo de Dios, viene un pastor, yo soy un misionero que entra, ha venido aquí a sembrar una semilla, dejarla sembrada, otro viene a dar el crecimiento, otro viene a regar, digamos, esta semilla, y el crecimiento lo da Dios. Y así enseñamos. Y aún cuando salimos de Pedernales, hacia donde Dios me llamaba desde Cuba, que era Ibarra, desde Cuba lo dije, llegando a Ecuador también, comentábamos esto a otros consiervos, Dios me llama a la ciudad de Ibarra a trabajar, y salíamos de Pedernales también. ¿Por qué te vas de Pedernales? ¿Por qué vas a Ibarra? ¿Por qué vas a otro lugar? Mis amados hermanos, eso es ser un misionero. Eso es ser un misionero, va de un lugar a otro, y el tiempo para estar, el tiempo determinado para estar o permanecer en un lugar, si soy un misionero y si Dios me llama, el tiempo lo determina Cristo, no yo. Aquí en Ibarra preguntan, pastor, ¿cuánto tiempo usted va a estar aquí? Pastor, ¿usted algún día va a ir a otro lugar? Al principio decían, pastor, no se nos vaya. Ya van diciendo, pastor, un día usted va a salir a otro lugar. Es como que van entendiendo qué es el ministerio de un misionero. La iglesia debe entenderlo. Si es que vamos a obedecer la obra misionera. Es el modelo de Pablo también. Nosotros vemos al apóstol Pablo de un lugar a otro, a veces 3 años, a veces 3 semanas en un lugar. Pero ese ministerio misionero, soy misionero, mi ministerio es ir, continuar yendo. Por eso nosotros hoy no entendemos, no somos tan bíblicos como pensamos. Sale un misionero a un determinado lugar y pasa el resto de su vida en esta iglesia. Bueno, está bien, gloria a Dios, pero esto es que ha dejado de ser misionero, ahora es pastor. Pero ha dejado de ser misionero, muchas veces sigue sosteniendo como misionero, pero ya no es misionero, ahora tiene su iglesia que le sostenga. Por eso te lleva 3, 5, 6, 7 años. Ahí sí ya, vamos a sostener otros misioneros, porque este ha dejado de ser misionero, es pastor. Es el modelo en el Nuevo Testamento. Vayamos a la Escritura, seamos bíblicos, volvámonos a las Escrituras, volvámonos a la Biblia, seamos del Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento. Es el ministerio del Espíritu Santo. A veces tenemos miedo a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona divina. El Espíritu Santo es quien llama a la obra. Hechos 13, por favor, aquí termino. Hechos 13, Hechos capítulo 13. Tengo más para decir, pero aquí, para enseñar, pero aquí terminamos. Con Hechos 13, razones de un misionero, razones para ir, para seguir yendo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, la iglesia, los institutos son buenos. Aquí mismo estamos comenzando un instituto ya, pero la iglesia, no el instituto. La iglesia en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes de Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor en la iglesia, siendo la iglesia y ayunando, dijo el Espíritu Santo, no el pastor. Ahora, debemos obedecer al pastor, pero el pastor no es quien nos extiende el llamado es del Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo. El ministerio de ir a otro lugar, de llevar a los siervos a otro lugar, es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que estamos desconociendo el llamado del Espíritu Santo. Quiero decir esto terminando. Estamos desconociendo, estamos ignorando. Y hablamos del Espíritu Santo y ni conocemos cómo el Espíritu Santo hoy en esta edad de la iglesia revela. Cómo el Espíritu Santo en esta edad de la iglesia habla al cristiano. El Espíritu Santo habla. Pastor, se volvió carismático, no, perdón. Ninguno de los dos. Biblia. El Espíritu Santo habla y hablará siempre, porque el Espíritu Santo es Dios. Porque ¿ignoras cómo el Espíritu Santo habla? Puedo invitarle a buscar el Espíritu Santo para que le hable. Pero el Espíritu Santo convence cuando uno es pecador. El Espíritu Santo da testimonio cuando uno es cristiano.
El Espíritu Santo me habla a mí todos los días. La comunicación no es verbal, pero yo sé que es espiritual. Y el Espíritu Santo me habla. Y esto es el ministerio del Espíritu Santo, es ir cuando Él y a donde el Espíritu Santo llame. ¿Por qué? Porque soy un misionero. Mis amados hermanos, iglesia, demos cuenta que cuando nosotros hablamos de misioneros, estamos hablando de los marines de la iglesia. Sin los misioneros, la iglesia no se sostiene. Sin los misioneros, la iglesia no vive. Veamos los países donde dejaron de hacer misiones. Las iglesias están muertas. Ni hay iglesias. Quiero terminar de esta manera, iglesia. Enfócate en Cristo. Entiende que los misioneros todos somos la joya, somos la viña de Cristo. Pero los misioneros son, digamos, son aquellos soldados de Cristo en la primera línea de batalla, que es la iglesia. A nombre de Cristo, pero enviados por la iglesia, sustentados por la iglesia, autorizados por Dios y delegadamente por la iglesia. Honremos a Dios honrando a los misioneros. Los misioneros no son gente olvidada, los misioneros no son gente mendiga, los misioneros están ocupados en la labor del Rey de Reyes y en la obra más digna, honrosa y gloriosa que podemos ocuparnos. Iglesia, amemos a Dios amando a los misioneros, cuidando de ellos, porque hay muchas razones para ser misioneros. Yo creo que muchos otros misioneros se van a levantar de ti, iglesia, de ti, familias cristianas. Van a salir muchos misioneros, porque Él, Jesús, sigue llamando y sigue llamándote a ti a ser un misionero. Pero hay muchos obstáculos, razones para pensarlo. No importa. Yo sé que su gracia es mayor, su recompensa es más digna. Yo sé que su gloria verás. Yo sé que Dios es fiel. Sigue siendo el Dios de la obra. La mies es mucha, pero Él sí tiene muchos obreros. Y quizás uno de ellos puede ser tú. Que Dios te bendiga. Amén, pastor. Qué bendición. Amén. De bendición este mensaje. Bueno, le damos gracias por su tiempo. No sé si antes de despedir su participación tenga usted algo que enviar. Quiero saludar esta mañana a mi familia en Cuba. Mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana. Quiero saludarles aún a mi hermano, también quisiera saludarle a mis hermanos, también como familia, a mis hijos, de mis padres. Todos ellos son cristianos y quiero saludarles. Extraño la familia. Quien diga que no extraña la familia, la verdad no le creo. Sí extrañamos la familia. Seguimos adelante. Pero también quiero saludar a mi pastor. Mi pastor es el hombre que llevó el evangelio a Cuba. Él ahora está en Tanzania visitando a su hijo. Uno de sus hijos es misionero en Tanzania y él ha ido a visitarle. Estábamos orando por él. Ayer él debía haber regresado a los Estados Unidos, pero tuvo un accidente y cayó y tiene una fractura. Le van a estar haciendo cirugía esta tarde. Bueno, ya debe estar en la cirugía por la hora, es diferente hora, o debe estar entrando tal vez a la cirugía. Por favor, orar por él. Se llama Steve James. Él es misionero, él es de Ohio y es un siervo del Señor, un hombre que ama a Cristo. Ha sido misionero a Cuba. La obra en Cuba comenzó con él y él aún está sirviendo a Dios en Cuba, aún en los Estados Unidos ha plantado iglesias hispanas y bueno, el fémur de él en la zona muy cerca de la cadera se ha fracturado, creo que es en 5 partes. Y les pido orar por él. Le van a estar pasando hierros y tornillos en esta tarde en una cirugía. Y le saludo desde aquí a mi hermano, al pastor Steve. Le amo en el Señor y aún a su familia. Yo sé que Dios es fiel y le va a estar sosteniendo. También nuestras oraciones. Amén, Maro. Claro que sí, estaremos en oración. Cuídate mucho, hermano. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por tu tiempo. Amén. Para el Señor y para ustedes, mis amados hermanos. Dios les bendiga hasta la semana que viene. Amén. Gracias. Vamos con unos anuncios de los patrocinadores y ahorita continuamos con el hermano Víctor Páez. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Les saluda el hermano Juan Antonio Romero. Invitándoles para que sigan escuchando La Voz de Victoria. La estación de bendición. Desde muy tempranito, escucha nuestra programación en vivo. De lunes a viernes, 5:45 de la mañana, hora centro. El hermano Elder Reyes con los devocionales. Dios les bendiga, hermanos. Soy el hermano Elder Reyes de la Iglesia Bautista Libertad. A las 6 de la mañana, El Canto del Gallo con el evangelista Hugo Martínez. Dios los bendiga, hermanos. Soy el evangelista Hugo Martínez.
viernes y les invito a escuchar El Canto del Gallo de 6 a 9 de la mañana con la mejor música, complacencias y devocionales que les serán de gran bendición a través de la estación de bendición La Voz de Victoria. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, su programa Mujeres en Victoria. Dios les bendiga, hermanas. Les invito a escuchar nuestro programa Mujeres en Victoria en la radio La Voz de Victoria, la estación de bendición. A las 2 de la tarde, predicación del pastor Isaías Rodríguez. Dios los bendiga, hermanos. Habla el pastor Isaías Rodríguez de la Iglesia Bautista Victoria en la ciudad de Baytown, Texas. Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois, todos los viernes, su programa De la Mano de Dios con el pastor Rubén Rosas e invitados. Soy el pastor Rubén Rosas. Viernes 8 de la noche, su programa La Voz de Libertad con el hermano Elder Reyes y el hermano Jaime Ortega. Dios les bendiga, hermanos. Soy el hermano Elder Reyes. Haciendo una cordial invitación para que no se pierdan la programación de su radio La Voz de Victoria. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Jaime Ortega. Les invito a escuchar el programa La Voz de Libertad. Todos los lunes, el hermano Rosalío Ibáñez desde Washington con su programa La Voz del Sembrador. Ok, hermanos, muy buenos días. Ya estamos en su programa Una Esperanza Viva en Caracas y bueno, el Canto del Gallo aquí a través de México para todo el mundo. Enlazados vía telefónica hasta Caracas, Venezuela, con el pastor Víctor Páez. Pastor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, hermano Hugo Martínez. Por aquí todos muy bien. ¿Cómo están por allá? Pues, pastor, orando mucho por Venezuela. La verdad que sabemos de su amor por su tierra, pastor, por su valentía de predicar la palabra de Dios. Y bueno, yo creo que ahorita son momentos cruciales para los hermanos venezolanos, ¿verdad, pastor? Así es, hermanos, y agradecemos mucho sus oraciones. Es algo que no tenemos manera de agradecer. Amén, pastor. Y bueno, le envían saludos. Ahorita nos están escuchando desde Wisconsin la hermana María Elena, el hermano Celso y la hermana Nancy, que ya van rumbo al trabajo. Y bueno, ellos siempre son bendecidos con la enseñanza de la palabra de Dios y le envían saludos. Ellos están orando también por usted. Y el misionero a Cuba, Manuel Arriola, él ahorita está en Cancún, le envía saludos también. Él está sufriendo allá en Cancún. Saludos, hermano Arriola. Dios le bendiga. Amén, pastor. Y bueno, esta mañana, ¿cuál será el tema que nos va a predicar, pastor? Bueno, hoy vamos a seguir hablando sobre Esteban y la gran lección de historia que Dios utilizó, ¿verdad?, a través de Esteban para mostrarles a ellos su necesidad del Señor. Amén. Pues adelante, pastor, el tiempo es suyo. Aquí lo escuchamos. Que Dios lo use. Gracias, hermano. Bueno, gracias por invitarme a compartir palabra de Dios contigo a través de este programa Una Esperanza Viva. En mi mensaje anterior comencé a hablar de Esteban, uno de los hombres más notables de la iglesia en Jerusalén, y que fue escogido por sus altas cualidades espirituales junto a otros 6 hermanos, solo para servir en sus necesidades a las viudas. Aprendimos entonces que el Señor espera que todos nosotros los creyentes tengamos altas cualidades espirituales por igual. Así cuando un pastor fallece o pasa a retiro por razones de edad o salud, la iglesia no tiene que pasar trabajo buscando un pastor de fuera, sino que su problema está en discernir a cuál de tantos hermanos calificados escoger de entre los suyos para ser su pastor. Bueno, cuando los hombres y mujeres del Señor son de altas cualidades espirituales, a Dios no le queda más remedio que usarlos. Yo estoy seguro que Esteban tenía alguna fragilidad humana, como todos nosotros. Pero este hombre amaba tanto al Señor, tenía una relación tan estrecha con Él, que Dios comenzó a usarlo para la predicación y enseñanza de su palabra. Esteban entonces es detenido y llevado ante el concilio, luego que en debate con los más connotados religiosos judíos de 5 sinagogas diferentes, seguramente la crema innata del judaísmo
en la nación en el momento que él estaba viviendo, estos no consiguieran argumentos escriturales para refutar su doctrina. Nos dice la palabra de Dios que ellos disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Disputar significa debatir, discutir con calor y vehemencia. Y la única manera de disputar en términos espirituales es hacerlo sobre un terreno común. Y el único terreno común aceptable para ambas partes eran las Escrituras. Y dije antes doctrina, porque no hay duda que la confrontación entre ellos fue doctrinal. Y es que cristianos y judíos creían en el mismo Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Moisés y los profetas. Ambos grupos reconocían las Escrituras para el momento reveladas como autoritativas, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Incluso creyentes y judíos iban por igual al templo, y los cristianos hasta votos hacían como cualquier otro judío practicante. Esto lo veremos con más detalle cuando estudiemos la parte final de la vida del apóstol Pablo. En el mundo evangélico de hoy, muchos pregonan que los cristianos no deberían concentrarse tanto en las diferencias doctrinales, sino en lo que les es común. Esteban no era uno de esos, y el asunto le costó la vida. Lo último que podríamos esperar de los apóstatas de nuestros días ante el testimonio de Esteban es que digan que Esteban fue un intolerante que pagó con su vida por su estupidez. Como en muchos de mis mensajes anteriores, menciono este tipo de detalles porque a Esteban le costó la vida no comprometer la verdad. Y si usted me cree extremista en esto de guardar la sana doctrina, bueno, le doy las gracias por el cumplido. Pero sigamos adelante entonces con nuestro mensaje, donde quedamos la semana anterior. Volviendo entonces a nuestra historia, viéndose todos estos eruditos ridiculizados por Esteban, los judíos tuvieron que recurrir a mentiras y acusaciones falsas para forzar que Esteban compareciera ante el concilio, lo cual lograron. Y llegado allí, Esteban se apresta para darle a sus detractores, la cúpula religiosa de la nación, una lección en historia que posiblemente algunos de ellos jamás olvidarían. Y lo que estamos a punto de ver en el capítulo 7 del libro de los Hechos es cómo Dios presenta la verdad. Lo primero que quiero hacer notar es que Dios usa predicadores para presentar el Evangelio y no necesariamente a grandes educadores o maestros. Primera de Corintios 1:21 nos dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En segundo lugar, quiero hacer notar que Dios quiere enseñar historia. Esto es su historia. Aquí el predicador será entonces Esteban y la historia será la del pueblo de Israel. Quiero entonces abrir leyendo algo de esta interesante lección de historia en el libro de los Hechos, capítulo 7, comenzando desde el versículo 2 hasta el versículo 8, que dice así. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, perdón, pero le prometió que se la daría en posesión
y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán, perdonen, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. El capítulo 2, Esteban inicia diciendo que la historia del pueblo judío comienza con Dios revelándose a Abraham y procede a relatar en detalle cómo él ha obrado a través de los siglos en la vida de esa nación. Todo comenzó cuando Abraham vivía en Mesopotamia, en medio de una sociedad impía, y como todo aquel que no conoce a Dios y la salvación que él ofrece, él estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios entonces se le revela a Abraham y lo llama a dejarlo todo, a dejar su hogar, su familia, su trabajo, sus planes. Pero más importante, Dios lo llama a abandonar sus prácticas religiosas paganas y ajenas al único y genuino Dios. Dios ha estado haciendo lo mismo por miles de años, revelándose ahora a través de las Escrituras, de su palabra, de la Biblia, y llamándonos a creer en su promesa de salvación a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y luego llamándonos a abandonar toda práctica impía para glorificar su nombre con nuestras vidas. A veces eso implica separarnos del hogar, a veces implica separarnos de la familia, del trabajo, y separarnos también de nuestros planes, entre otras cosas. Es muy probable que no seas llamado a dejar todas o una o más de estas cosas, pero es muy probable que seas llamado a hacerlo al menos con una de ellas. Dios desafió entonces a Abraham a ir con él a una tierra que no había visto antes. Y no lo envió simplemente a ese lugar, sino que le dijo en el versículo 3, ven a la tierra que yo te daré. Así que fue una invitación no a ir a aquel lugar donde Dios lo esperaría, o a donde Dios lo enviaría y él se quedaría en el lugar donde estaba, sino que fue una invitación a viajar acompañado de Dios en esa travesía. Abraham entonces obedeció por fe a la invitación de Dios y partió con él para la tierra de Canaán, la tierra que él le había prometido. Nos dice esta historia en el versículo 5, que después de haberlo dejado todo y de hacer tan grande esfuerzo por llegar a aquel lugar, Dios no le dio a Abraham aquella tierra en posesión de manera inmediata, sino que solo le hizo algunas promesas. Sin embargo, eran promesas seguras, eran promesas divinas. En los versículos 5 al 7, Esteban relata que Dios prometió darle aquella tierra a Abraham y a su descendencia. Dato curioso, porque Abraham no tenía hijos para ese momento, lo cual se convertía, porque Dios había hablado, lo cual se convertía de inmediato en una promesa de darle al menos un hijo en el futuro. Pero todo no sería un jardín de rosas para su descendencia, pues Dios le anunció también a Abraham que ellos serían esclavizados y maltratados para luego de 400 años ser liberados y encaminados por Dios mismo a disfrutar de la tierra que Dios les había prometido. Dios hizo entonces pacto con Abraham
y estableció la circuncisión de todo varón como recordatorio a Israel de ese pacto, haciendo de ellos su pueblo escogido. Esteban continúa entonces relatando la vida de los descendientes de Abraham y resume su historia recordándole a los judíos cuál era su origen histórico y cómo Dios de manera soberana estuvo todo el tiempo con ellos y les cuidó. Que aquella invitación hecha por Dios a Abraham para que juntos fueran a Canaán se extendía también a su descendencia. Sin embargo, una gran hambruna obligaría a Jacob y a toda su descendencia a desplazarse ahí en búsqueda de alimento, en donde en algún momento de esos 400 años de estadía, ellos fueron esclavizados. Ahora, 400 años es un tiempo, durante el cual los hebreos crecieron en número en medio de su cautiverio, sin ver manera alguna que Dios cumpliera su promesa de dar a ellos una gran nación. Pero primero tendría que levantarse entre ellos un líder que Dios usara para sacarles de su cautiverio. Puede ser vista de dos maneras. Puede ser vista de la manera natural y puede ser vista de la manera espiritual. La natural no ve en esta historia más que un buen guión para una buena película de cine. No ve más que la ancestral saga a través de los siglos del linaje de un hombre llamado Abraham. No ve más que una trama de amor, intriga, engaño, envidia, celos, tragedia, guerra y muchas cosas más. Luego está la manera espiritual de ver esta historia. Y esta es la manera como Dios quiere que tú y yo la veamos. Porque si no, su provecho será solo literario, histórico, hasta filosófico, pero nunca espiritual y eterno. Y eso es algo de lo cual no puedes prescindir. Y es que tanto la historia de Abraham como la de su descendencia, la nación de Israel, es también en cada uno de sus personajes una historia y modelo de redención espiritual, de salvación y vida eterna. Ella nos ilustra cómo Dios opera para la redención del hombre pecador. Ella te ilustra cómo Dios puede librarte de las cadenas de pecado que te oprimen, cómo Él puede hacerte libre, cómo Él puede perdonar tus pecados y darte vida eterna. A los judíos de antaño, los que fueron liberados de la esclavitud en Egipto, les costaba entender lo espiritual detrás de las circunstancias que ellos estaban viviendo. Y cuando Moisés quiso ayudarlos, la respuesta a través de uno de ellos en el versículo 27 fue: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Esta respuesta se convertiría entonces en el centro de atención del mensaje de Esteban a los judíos congregados para enjuiciarle. Porque el plan de Dios ha sido siempre, a través de la historia de la humanidad, salvar al pecador. Y Esteban se lo demostraría a los judíos en su mensaje, tomando la historia de Moisés como ilustración. Dios quiso redimir, esto es, libertar a Israel de la esclavitud a través del mensaje y el liderazgo de Moisés. De la esclavitud a la que estaban físicamente sujetos por los egipcios como grupo étnico, pero más que todo de la esclavitud de sus almas bajo el yugo del pecado. Ahora, si todo lo que puedes ver detrás de lo que Dios hizo por Israel a través de Moisés es su liberación de la esclavitud física impuesta por los egipcios, debes entender que ello no fue más que una ilustración, una figura,
una lección objetiva de lo que Dios quiere hacer hoy por ti, si es que todavía Él no lo ha hecho. El problema de los judíos es que a través de la historia habían sido rebeldes al mensaje y dirección de Dios a través de Moisés, el mismo Moisés del cual sus acusadores decían que Esteban estaba hablando mal. En el capítulo 7 del libro de los Hechos y el versículo 35 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Si no conoces bien la Biblia, verás en Moisés un simple líder político. Pero Moisés fue realmente un predicador de la palabra de Dios, un profeta a quien Dios usó para liderar a la nación de Israel. Y volviendo a nuestra historia, en el versículo 38, Esteban le dijo al Sanedrín: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Pero los judíos habían hecho de Moisés y no de Dios su objeto de culto. Cuando Moisés fue solo el heraldo, el vocero de Dios, el instrumento del cual Dios se sirvió para cumplir sus propósitos. Por ahí hay algunos en nuestros días que han hecho de hombres objeto de culto. Algunos de ellos hombres que han partido ya a la presencia del Señor, pero cuyo legado es mantenido con vida por sus discípulos y seguidores de una manera malsana. Yo en lo personal no veo nada malo en recordar de vez en cuando una anécdota, un pensamiento, un testimonio de la vida de esos hombres. A lo mejor fueron hombres que hicieron cosas importantes para la gloria de Dios y que no deben ser olvidados. En nuestra iglesia recordamos a nuestro pastor fundador con mucho respeto y admiración. ¿Qué le puedo decir? Fue el hombre que me guió a los pies del Señor, me entrenó para ser predicador, me enseñó a compartir mi fe con otros, ofició mi matrimonio, fue como un padre para mí. Lo lloré como a mi propio padre cuando partió a la presencia del Señor. ¿Qué le puedo decir? Lo extraño, pero él jamás habría querido ser hecho objeto de culto. Es importante recordar a los siervos que invirtieron sus vidas en la obra de Dios. Nosotros pronto inauguraremos la biblioteca de nuestro seminario, el Seminario Bautista de Venezuela, y esta llevará el nombre de mi amado pastor. Pero cuando la imagen de estos que han partido oscurece u opaca la imagen del Señor Jesucristo, solo se habla de sus libros y pensamientos, y sus simpatizantes se enemistan con quienes justa o injustamente critican su obra o pensamiento. Se está haciendo de ese hombre objeto de culto. Los judíos habían hecho de Moisés un objeto de culto y Esteban lo estaba denunciando. Esteban denunciaba la hipocresía de quienes le acusaban. Ellos decían seguir las costumbres que les había dejado Moisés, costumbre que, según ellos, el mensaje de Esteban hacía peligrar. Esa palabra costumbre resumía en sí misma todo un sistema religioso creado por tradiciones de hombres y que había engendrado a los monstruos religiosos que ese día estaban juzgando a Esteban. El asunto era que ellos no seguían a un Dios vivo. Es que ni siquiera seguían a Moisés. Ellos seguían a una ficticia y distorsionada figura de aquel hombre que solo recibió de Dios palabras de vida para darles. Ya avanzando hacia el clímax de su mensaje,
Esteban rebate el segundo punto por el cual le estaban acusando. En el capítulo 6, versículo 13, los testigos falsos en su contra dijeron que Esteban hablaba palabras blasfemas contra el templo. Esteban entonces les recordó que aunque Dios mismo dio instrucciones para edificar el tabernáculo de reunión en el desierto, y que Salomón edificó años después el templo, lugares ambos en los que Dios manifestó su presencia, en el versículo 48 dice que el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Y en el versículo 49 cita a Isaías, donde Dios dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. Esteban le quiso decir a los judíos que en sus mentes y corazones ellos habían confinado a Dios al templo. Pero Dios no está confinado a un solo lugar. Por lo tanto, los blasfemos eran ellos. Por último, Esteban, de ser el acusado, se convierte en acusador y les dice en los versículos 51 al 53: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Déjame explicarte lo que todo esto significa. Porque como los judíos eran en aquel tiempo, muchos son hoy día. Y quiero estar seguro que no te esté pasando la misma cosa a ti. Los judíos eran duros de cerviz, esto es, tercos, testarudos, pero sobre todo impenitentes, duros para reconocer y confesar sus pecados, duros para arrepentirse. En resumen, gente rebelde que se resistía a los deseos de Dios. Pero esa no es una característica única y exclusiva de los judíos, sino de muchos que dicen conocer a Dios sin que eso realmente sea cierto. Tito capítulo 1 y versículo 16 lo ilustra mejor diciendo: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Luego Esteban dice a sus detractores que son incircuncisos de corazón y de oídos. Y déjame explicarte lo que esto significa. La circuncisión era la marca física que identificaba a un hombre como hebreo, como parte del pueblo escogido de Dios. Esa marca o señal le diferenciaba de los gentiles, de todos aquellos que no eran judíos. Esteban les estaba diciendo a los judíos presentes que aunque todos ellos habían sido físicamente circuncidados, sus corazones y oídos no lo eran. Podían haber quitado algo de carne de sus cuerpos, pero su pecado permanecía aún en sus corazones. Por lo tanto, ellos eran tan abominables a Dios como cualquier otra persona que en su estado natural no conoce a Dios. Ellos eran hombres a los que Dios no había transformado por su gracia, cuyo pecado era tropiezo para oír la palabra de Dios y para que ésta fuera recibida en sus corazones. Podían ser todos los religiosos que quisieran, pero estos eran hombres que no conocían a Dios. Esteban entonces les dijo: vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y con esta declaración,
Esteban les estaba diciendo lo que el Espíritu Santo quiso obrar. Les estaba diciendo que el Espíritu Santo quiso obrar a lo largo de la historia en las vidas de sus antepasados. Les estaba diciendo que a través de Moisés y de todos aquellos a quienes Dios usó para hablarles, el Espíritu Santo estuvo todo el tiempo en operación, llamándoles a depositar su fe y confianza en las promesas de Dios Padre, en el Mesías que habría de venir, en el Hijo de Dios. Pero igual que con sus antepasados, Esteban les reclamó que el Espíritu Santo había estado tratando también con ellos, pero ellos se habían resistido a Dios. Sus antepasados habían perseguido y odiado a los profetas que les predicaron, al punto de matar a algunos de ellos. Pero en algo, esta generación, su generación, había superado a sus antepasados. Tenían a su cuenta el haber matado al Santo, al Mesías prometido, a Jesucristo, y ahora estaban a punto de hacer lo mismo a uno de sus más fieles mensajeros. Este era el momento en el cual, ante tan irrefutable evidencia, estos judíos, debieron haberse arrepentido y enmendado sus caminos. Debieron al menos haber dejado a Esteban ir, y ellos debieron regresar a sus casas para examinar sus corazones, sus intenciones y su relación con Dios. Pero nos dice la Biblia en el versículo 54 que ellos, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando Dios habla al corazón del ser humano con su verdad, el ser humano reacciona una de dos maneras: o baja la cabeza en humildad y cede a los deseos de Dios, o se enfurece contra el mensajero y su mensaje. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu reacción al mensaje del Evangelio? ¿Estás dispuesto a ceder con humildad a los deseos de Dios, a su deseo de perdonarte de tus pecados y salvarte? ¿Estás dispuesto a ceder en arrepentimiento por tus pecados, confesándote pecador y pidiendo la salvación que no mereces, pero que Dios en su misericordia te ofrece a través del sacrificio de su Hijo? O igual que estos hombres que escucharon el mensaje de Esteban, enfurecido, ¿te alejarás de él? Acércate a él en oración y acéptale como tu Salvador. Y hazlo en humildad, en arrepentimiento, en confesión, y Él te perdonará, Él te salvará. E iniciarás una relación personal con tu Creador que durará por toda la eternidad. Leemos en el versículo 55 que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y así lo dijo a quienes lo juzgaban. Estos no pudieron resistir lo que Esteban les decía. Fue la copa que rebosó el vaso. Así que, arremetiendo contra él, le apedrearon hasta morir. La muerte de Esteban no fue vana. Dios tenía un gran propósito detrás de la muerte de Esteban. De eso te voy a hablar en la próxima semana, porque Dios tiene un tremendo mensaje a través de lo que Dios hizo a través de Esteban, a los oídos de un hombre que fue partícipe de su muerte, fue cómplice de su muerte. Y si la muerte de Esteban solo sirvió para que el Evangelio cayera en los oídos de aquel hombre, solo aquel hombre, y no en ningún otro hombre sobre la faz de la tierra, bien valió la pena la muerte de Esteban. Pero eso lo veremos
en el mensaje de la próxima semana, por esta misma emisora y esta misma hora. Nos vemos entonces, mis queridos hermanos y amigos. Esto fue Una Esperanza Viva. Hermano Hugo. Amén, pastor, qué bendición, gracias, de verdad que qué tremendo mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, reciba saludos de los hermanos que le están escuchando, envíen sus oraciones. Y bueno, vamos a despedir para toda su participación con un canto. No sé si antes de despedir tenga un saludo que mandar. Gracias, hermanos, por invitarme a ser parte de su ministerio y a participar de esta manera humildemente, y ruego sus oraciones por los venezolanos, por los creyentes en Venezuela, las iglesias aquí. Se está poniendo en peligro el futuro, el futuro de la nación, pero no solamente eso, también se está poniendo en peligro la posibilidad de seguir predicando el evangelio con las libertades que hasta ahora hemos tenido. Entonces les rogamos que oren por eso, y nosotros lo vamos a agradecer mucho. Claro que sí, pastor, cuente con ello y que el Señor le bendiga, pastor. Que pase buen día. Gracias, hermano. Buen día. Hasta luego. Vamos rápidamente con un canto. Ahorita continuamos. Vamos a mi tía que nos está escuchando, mi tía Laura, y que Dios les bendiga. Llevando el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Él sana a los quebrantados y venda sus heridas. Grande es el Señor. Lo sé. Salva, me dio el plan de salvación, y por gracia ahora ya salvo soy. ¡Qué bendición! Dios piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí. Aunque tormentas vinieren a mi alma, yo sé que Dios me sostendrá. Porque somos una radio con propósito. Con propósito. 87.9 FM. La voz de Victoria. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. De 6 a 9 de la mañana. Mi corazón gritaba.
Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Y bueno, siempre dejo el requinto porque me gusta. Pero ya nos despedimos esta mañana del Canto del Gallo. Mañana no se pierdan el hermano Néstor García, el pastor Juan Vallejo. Va a estar bueno, hermanos. Hermana María Elena, le puse su canto que no le puse ayer. Ya lo tenía pendiente. Dios les bendiga. Saludos también a mi tía Laura que está escuchando en Ciudad de México. A mi hermano Manuel Arriola allí en Cancún. Gracias a todos. Amado Roberto Armendáriz nos está escuchando allá en Canadá. Que Dios les bendiga grandemente. Y bueno, esta mañana esto fue el Canto del Gallo desde Monterrey, Nuevo León. Les encargo que me ayuden a orar. Fíjense que ahorita en Casa de Rescate Volante tenemos una necesidad. Y bueno, tenemos que cubrirla para el sábado, hermanos. Tenemos que cubrirla para el sábado. Y les encargo además de sus oraciones. Sabemos que Dios provea para lo de Casa de Rescate Volante. El aniversario nos dejó muy bendecidos, muy bendecidos. No sé si usted vio las fotos, los videos. Fuimos muy bendecidos con el aniversario, pero bueno, la Casa de Rescate sigue y bueno, tenemos una necesidad ahí pendiente que cubrir para el sábado. Les encargo mucho de su oración, amados, y que Dios les bendiga. Los dejamos con esto del dueto Salazar. Que fuiste comprada con sangre y amor. Ven a mí, mi querida oveja. Desde aquí escuché tu queja y he venido a buscarte y conmigo llevarte al redil. Va despertando el alba y en sus raudales brota un canto de vida, luz y color. por sendas espinosas, por los peñales, buscando aún su oveja, va el buen pastor. Eres tú esa oveja, la oveja perdida que busca el pastor. Eres tú la oveja que fuiste comprada con sangre y amor. Ven a mí, mi querida oveja. Desde aquí escuché tu queja y he venido a buscarte y conmigo llevarte al redil. Ven a mí, mi querida oveja. Desde aquí escuché tu queja y he venido a buscarte y conmigo llevarte al redil. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9